Dejadme que le dé paso a Sandra León porque el tema de lo que ha ocurrido con esa empresa, un estudio de arquitectura I3 del marido de Manuela Carmena, ha acabado de una forma increíble. Déjame, Sandra, que veamos, ya nos dan los últimos datos de qué es lo que está pasando ahí, porque lo que se denuncia es que la sociedad, la empresa, el estudio de arquitectura, deja de pagar a los trabajadores. Es tan cierto como que está directamente confirmado por una sentencia, ¿vale? No les paga. Bueno, resulta que en medio de que no se les está pagando, se transfiere el patrimonio desde el marido de Manuela Carmena a Manuela Carmena. Resultado, cuando los trabajadores inician sus actuaciones judiciales para poder cobrar, se encuentran con que el marido es insolvente. Bueno, es verdad que ella gana el juicio por alzamiento de bienes y dice no hay alzamiento de bienes, pero también es verdad que los trabajadores no han cobrado. Bueno, pues resulta que ha acabado con amenaza, y creo que ya la ha materializado, de Manuela Carmena, la candidata de Podemos, llamémosle X, por Madrid, directamente una querella contra los trabajadores que creo que siguen, Sandra, niégamelo si no, desmiénteme, que siguen sin cobrar en estos momentos, ¿verdad? Siguen sin cobrar, efectivamente, pero también tengo que decirte que hoy mismo he hablado con ellos y todavía no tienen constancia de esa querella que supuestamente, según la última versión de Carmena, iba a interponer su marido, ¿no?, contra ellos. Pues déjame que le escuchemos precisamente anunciando esa querella. Atención. ¿Creen ustedes que es razonable el que se utilicen las campañas electorales mintiendo, calumniando, buscando de una manera torcida conseguir lo que no se puede conseguir de una manera clara y limpia? Yo siempre he dicho, las elecciones, queridísimos amigos, señoras y señores, tienen que ser limpias. No se puede ensuciar la trayectoria de una persona. Había 23 o 24 trabajadores, se hizo un contrato para todos aquellos trabajadores que fundamentalmente eran arquitectos, se les hizo un contrato. Todo el mundo se quedó satisfecho de ese contrato y llegó un determinado momento en el que empezó a desaparecer el trabajo de arquitectura en Madrid, pero a partir del 2009 la empresa empezó a ir mal y en aquel momento pues el afán de él de conseguir que no se cerrara el estudio le llevó a asumir responsabilidades personales y a poner el dinero que él tenía para mantener el estudio, hasta el punto de que avaló créditos por valor prácticamente, yo creo que son de 800.000 euros personalmente. Bueno, me pareció que había que intentar salvar la empresa y la avalé. Había que intentar avalar la empresa y resulta que vuestra información, por decir lo que aparece en unas sentencias, es insidiosa. Yo creo que ella nos acusa de mentir supuestamente y yo creo que aquí la única persona que ha mentido y además es perfectamente demostrable es ella, ¿no? Y de hecho es tan cierto que nosotros no hemos contado ni una sola cosa que no se ajuste a la realidad que nosotros, yo tengo que decirte, Carlos, que esto fue un martes, yo hablé con ella, le intenté decirle que me explicase qué era de todo lo que habíamos publicado, lo que era mentira, y no me supo decir el qué, porque según ella no se había leído la noticia que yo le llevaba allí por si quería leérsela. Entendí que en aquel momento no la leyera y al día siguiente, miércoles, yo le envié un correo electrónico a un correo en el que nos habíamos intercambiado información en los últimos meses y un WhatsApp que ella ha leído y no me ha respondido, invitándole a que si ella consideraba que había algo de lo que habíamos publicado en Libertad Digital que no se ajustase a la realidad, que nos lo dijera para poder ver si teníamos que rectificar. A día de hoy han pasado unos cuantos días, estamos a domingo y yo no he recibido ninguna contestación de ella, con lo cual entiendo que el que calla otorga y que por tanto todo lo que ha publicado Libertad Digital es totalmente cierto. Pero ¿por qué se querella? ¿Por qué se querella? Ese es el problema, que ella nos ha dicho que bueno, ya lo veríamos, porque en el desayuno que hemos visto, en la intervención de lo que es el desayuno, ella decía que porque los trabajadores le acusaban de alzamiento de bienes. Yo tengo que decir que en la noticia que publica Alzamiento de Libertad bienes, Digital, Sandra, déjame que se lo a la audiencia, sí, es que cuando te está la justicia persiguiendo determinados bienes, tú los cambias de propiedad, los escondes, los sacas del país para que no te los encuentren, de forma que cuando vienen a cobrar, con un medio, con un título totalmente legítimo, se encuentran con que no hay dinero. Esa era la acusación, Sandra. Sí, esa era la acusación y supuestamente ella dice en un primer momento que se va a querellar contra ellos porque la están acusando de un delito de alzamiento de bienes. Aunque luego dice que no, que ya lo veremos. Yo tengo que decir que los trabajadores, si ustedes leen la noticia de Libertad Digital, que ella no se ha leído, en ningún momento le achacan algo ilegal porque son conscientes de que esa parte está con una sentencia que dice que no hay alzamiento. Ellos lo que le achacan a Manuela Carmena es un comportamiento inmoral de una persona que supuestamente se erige en defensora de los trabajadores y que consiente que en su propia casa su marido les tenga contratados como falsos autónomos, como técnicos de cálculo y hasta 10 meses sin pagar. Son 9, ¿no? ¿Perdón? ¿Son cuántos? 9. Son 9, 1 o 3.
Porque no estamos ante una cuestión de orden cuantitativo. Es que da la sensación de que como somos 9, se puede hacer con 9 trabajadores lo que te dé la gana. No, ya, pero que la dimensión de la información, es que son 9, yo que me son muevo 90. en la esfera de lo cualitativo. Vale, ¿Y por qué me muevo en la esfera de lo cualitativo? Porque esta mujer, que siempre se ha movido en la esfera de lo cualitativo, se ha erigido a sí mismo en guardiana de las esencias sociales y de la defensa de los trabajadores. Y resulta como todos, que de manera interpuesta, su marido, ella, pues resulta que a 9 personas, 9 trabajadores, los han puesto en la calle sin la indemnización que les correspondía. ¿Cierto o no cierto? 9, 3, 7 o 2. Son 9, sí. No, pero hay algo mucho pero déjame más. que termine por decir algo que a mí me resulta fascinante en este país. Vamos a ver. Algo que si le hubiera ocurrido a cualquier candidato, bien del PP, bien del PSOE, o bien de Ciudadanos, hubiera sido la carga irrefutable de la prueba que tendría que haber llevado al afectado a presentar la dimisión y a retirarse de los comicios. Es fascinante el poder que tiene la izquierda más radical para darle la vuelta y resulta que al final es que les tenemos que pedir perdón. No, oiga, quien tiene que pedir perdón usted, a los 9 trabajadores. Hay algo muy relevante. Y la persona, Jaime, y la persona que para su coche en el carril bus, que va y saca la pasta aquí. A ver, que estamos hablando puede de otra cosa. presentarse, A ver, puede presentarse. Hay que pedirle perdón a la señora Carmena por publicar las informaciones que ha publicado Libertad Digital. Déjame un momento, hay una cosa muy relevante desde mi punto de vista, porque le acabamos de oír a Carmena decir, bueno, se les hizo un contrato, claro, y ellos estuvieron satisfechos con ese contrato. Y además a mí me parece que hay que aclarar, corrígeme si me equivoco, que a estos 9 arquitectos se les hizo ese contrato rebajándoles su categoría. Exacto. Y inferior a la que era, y como falsos autónomos, porque la alternativa a eso era irse a la calle. Claro. De cuando ya la empresa empezó a ir mal, no es que se les hiciera ese contrato a petición propia, Es que a sino eso que me se les refería. impuso ese contrato. Si no hubieran sido arquitectos y hubieran sido otra cosa, o si esto le hubiera ocurrido al marido de cualquier otra candidata o a la mujer de cualquier otro candidato, se habría armado aquí la de Dios es Cristo. Esto es de una incoherencia y de una indecencia, me parece a mí, absolutamente escandalosa. Pero es que Sandra, déjame que te lo pregunte de otra forma. Por ir sacando conclusiones. Pero ¿es así o no es así? No O sea, se había- se les hizo el trágala del contrato, ¿no? Pero No, claro, déjame y que se lo además pregunte es a que ahí está Sandra, el paripé de ella. juntando todas las conclusiones. Y tú me vas contestando sí o no, y vamos viendo lo que ocurría en este caso, ¿vale? Porque antes de que se repartiesen esos bienes, de que se hiciese la separación de bienes, ellos estaban en sociedades gananciales, es decir, la empresa del marido, también ella recibía beneficios de ella porque estaban en gananciales. Esto es así, ¿verdad? Yo en el auto en el que se sobresee la causa por alzamiento de bienes, lo que pone es que hasta ese momento lo que era de los dos era la vivienda habitual y el despacho. Y que a partir de ese momento lo que hacen es repartírselo. No sé ahí si hay una diferencia entre lo que es la sociedad como tal y el despacho entendido como un local físico. No lo sé. O sea, yo ahí no entro porque no sé exactamente, no entiendo de términos legales como para ver si ahí hay una diferencia o no. Y en esa empresa lo que está clarísimo es, uno, que no se les pagó durante meses. Sí, sí, eso está. Además, eso es una sentencia firme en la que pone hechos probados, señora Carmena. Lo que dice es, uno, que les tuvieron contratados durante años como falsos autónomos, después les contrataron. Claro, es que ella omite la información que quiere y para mí eso es mentir. Yo en mi pueblo, y no sé en el vuestro, las medias verdades son mentiras, ¿no? Ella no omite esa parte de los falsos autónomos, omite que se les contrata como técnicos de cálculo, una categoría inferior y por la que cobran menos incluso, ella dice, y quedaron satisfechos. Claro. Quedaron satisfechos, no. Otra cosa es que se conformasen. Claro. Y Sandra, la última pregunta, ni tan siquiera se les llega a despedir, con lo cual no pueden ni siquiera cobrar las prestaciones ellos por están desempleo. totalmente atrapados porque ellos ni siquiera les despiden, con lo cual están en una situación en la que no cobran y yo siempre lo digo, que aquí nos preocupamos. Ellos hoy me decían, dicen, es que al final con toda esta historia a la gente se le ha olvidado de que las víctimas somos nosotros, que los que hemos estado meses sin cobrar, sin poder llevar dinero a casa y teniendo hijos y gente a la que mantener somos nosotros. Y ahora parece que aquí hay un sector al que le interesa dar la vuelta a la tortilla. Oiga, Sandra, no. y si me permites, y además la sentencia efectivamente lo que hace es decir que las transmisiones patrimoniales que se derivan de una separación de bienes, lo que dice es que no hay un alzamiento de bienes, pero no dice que no se hayan producido las transmisiones. Quiero decir, Manuela Carmena, después de haber estado en gananciales, después de haber estado siendo beneficiaria de todo eso y de un proceso de fraude a los trabajadores, etcétera, se queda con una parte del patrimonio común
El juzgado dice que eso no es delictivo, que no es alzamiento de bienes, pero es una inmoralidad. O sea, que una persona que se pregunte si es que tiene importancia o no, si son 9 o son 3, que una candidata al Ayuntamiento de Madrid esté participando sin decir ni pío en ese ataque tremendo a los trabajadores y que ahora mientras, eso si lo hiciera Esperanza Aguirre o si lo hiciera cualquier candidato, se le habría fusilado. Tú mismo, ahora que estás intentando minimizar, no me interrumpas, que estás intentando minimizar lo de Manuela Carmena, si eso lo hace Esperanza Aguirre, le habrías pedido la dimisión inmediata. No entiendo tu doble rasero moral. Es una vergüenza que intentes hacer eso. Como persona de Podemos, ¿te parece este comportamiento admisible con los principios que va pregonando por todas partes Podemos? A mí me causa cierta incomodidad esta situación, ¿no? Pero una que me llama... Pues a los trabajadores ni te cuento. Ni te cuento, seguro. A ver, algo que yo le preguntaría a esta periodista de investigación estupenda es... bueno, yo lo que quería entender leyendo Libertad Digital es que el marido de Carmena prefirió pagar una deuda que tenía bancaria antes que pagar a los trabajadores. Él tenía esta disyuntiva, o pago a los bancos o pago a los trabajadores. Y entonces me llama la atención que a pesar de ser una familia, entiendo, imagino, al menos por la trayectoria de Carmena, con una trayectoria de implicación social muy marcada, una fortísima sensibilidad social, sin embargo, parece que el miedo les atenace y prefieren afrontar el choque con los trabajadores antes que el choque con el banco. Hombre, ¿no? Sin embargo, el crédito lo avalaba y lo otro que quería decir, querida Isabel, una residencia, claro, ahí está la si no pagaban el crédito, les embargaban la casa. Lo otro que quería decir, claro. Isabel, querida, es que, bueno, en todo caso, a ver, no me gusta ni tú más, no me gusta en absoluto ni tú más. Sin embargo, lo que sí que veo es que en el caso de Esperanza Aguirre, ha habido cosas mucho más turbias. No solamente lo de la multa, que es bastante esperpéntico, si a mí me llama la atención cada vez que paso por el AVE, cada vez que paso con el AVE por Guadalajara, me llama la atención la recalificación que se hizo de todos los terrenos que hay en torno a una estación sacada fuera de la ciudad que coincide justamente, según tengo entendido, mal que no íbamos a entrar en propiedades de su familia. No, justamente con propiedades de su familia. ¿no? Entonces, bueno, lo de Carmena no me gusta, pero me gusta muchísimo menos lo de Esperanza Aguirre. Bueno, a los arquitectos que no han cobrado no les pasa lo mismo. A Pablo Zalba, él tiene que competir, entre otros, con Podemos por la alcaldía de Pamplona. Y estamos viendo, a ver si podemos ver una serie de titulares que yo creo que delatan una cosa que estábamos comentando en este programa desde hacía muchísimo tiempo, que Podemos está en un acercamiento con Bildu. Digan ellos que sí, digan ellos que no, están haciéndose guiños permanentemente. ¿Es así o no es así, Pablo? Efectivamente es así, pero yo creo que desde el principio que Pablo Iglesias saltó a la palestra, y el problema, yo creo, de Podemos en el resto de España, evidentemente, es que ponen en juego la recuperación económica, porque obviamente ya no el Partido Socialista, pero un gobierno en el que esté implicado bien directa o indirectamente Podemos, evidentemente nadie puede pensar en su sano juicio que la recuperación económica va a seguir el ritmo que actualmente está siguiendo. Pero lo que es peor aún, que en Navarra nos jugamos no solo la recuperación económica, sino el estatus institucional de la comunidad foral. Por lo tanto, si quieres taza y media. Por lo tanto, aquí en Navarra Podemos es todavía muchísimo más peligroso, tanto en Navarra como en Pamplona. Déjame que veamos algunas de esas declaraciones, pero que nos hagamos una idea del perfil que está cogiendo allí el tema de Podemos y su acercamiento a Bildu. Atención. Aquello por lo que nuestra candidatura apuesta es por no pactar ni con UPN, ni con PSN, ni con el PP, que son los que decimos que son la casta. En principio, siempre que haya coincidencias programáticas, y cabe esperar que si las haya, en todo aquello que coincidamos, nosotros no descartamos absolutamente nada de momento. Pues pactaríamos sin exclusiones con aquellas formaciones políticas que persigan nuestros mismos objetivos programáticos. El PP denuncia el enamoramiento de Bildu. Hombre, las declaraciones yo creo que son bastante elocuentes. Efectivamente, al final se están convirtiendo en la marca blanca de Bildu. Desde luego, yo no tengo ninguna duda que en Navarra y en Pamplona Podemos y Bildu buscan un mismo objetivo, que es la ruptura del modelo institucional que tanto éxito, crecimiento económico, desarrollo ha traído a Pamplona y en Navarra, y no han visto una oportunidad jamás como esta, porque evidentemente Bildu tiene el recorrido que tiene y ha tenido el recorrido que tiene, y saben que únicamente junto con Podemos y dejando hacer el resto de fuerzas políticas como Izquierda Unida, no sabemos el PSOE dónde está, porque ni está ni se le espera, ni sabemos qué pretende hacer en Navarra, pues la disyuntiva es francamente peligrosa. Enrique. Mira, a mí... ¿Esto también es incómodo?
Hombre, a ver, pero es que esto es vivido, es incómodo, pero yo la incomodidad no solamente virtual, pero muy vivida para mí, ¿no? Porque ya digo, durante un año hemos estado viviendo el entrismo del nacionalismo catalán dentro de Podemos en Cataluña, dentro que ya denominado Podem. También me consta que en el País Vasco, y ahora por lo que entiendo también está pasando en Navarra, también allí ha habido entrismo, que es la palabra clásica, ¿no? Entrismo por parte de las fuerzas nacionalistas autodenominadas de izquierda, porque la palabra es intrusión, pero bueno, da lo mismo. O entrusismo, también me vale. Entrusismo y entrismo. Entrismo viene del mundo. Entrismo sí, es el lenguaje de partidos políticos, de estasiología. Viene del mundo del trotskismo. Es una técnica trotskista que consiste en entrar en otro partido. Por ejemplo, en el Partido Socialista Obrero Español sufrieron durante décadas el entrismo de un grupo trotskista, ¿no? También en el Labour Party, ¿no? En el británico Labour Party, ¿no? Entonces, claro, lo que me preocupa de eso, me preocupa por una parte que es una manipulación que tiene mucho que ver con una mala calidad democrática parecida a la que antes hemos visto en Ciudadanos en este momento. He notado muchísimos paralelismos en las intervenciones anteriores entre lo que hemos vivido nosotros en Podemos y lo que seguimos viviendo y lo que están viviendo ahora Ciudadanos. Pero más que eso, lo que importa es la posible estafa que va a sufrir una parte muy grande del electorado, también en Navarra, en Cataluña y en Navarra y en el País Vasco, que no son nacionalistas, que solían votar al Partido Socialista, que por las razones que sean, ahora no entramos en ello, pues se han alejado del Partido Socialista, aspiran a votar Podemos, pero Podemos en realidad en esas comunidades autónomas, en estas, está tomado en las direcciones, suele estar tomado, no digo que todo el mundo, pero en una parte demasiado grande que no es representativa, democráticamente representativa de los votantes, del electorado, de las bases sociales del partido, tomado por nacionalistas, por soberanistas, incluso ya directamente por independentistas y a veces incluso con una cierta simpatía por la violencia de la que antes también hablábamos. A mí lo que me preocupa, intervención tuya es un mitin. Sé que tú eres político, pero que esto es la tele, tú. Pero muy brillante. A mí lo que me preocupa es que Bildu es un partido perteneciente a la estructura etarra. Haya dicho lo que haya dicho el Tribunal Constitucional cuando lo dijo y por las razones por las que lo dijo en el contexto de una negociación política con ETA, Bildu es parte de un entramado terrorista o filoterrorista. Y Bildu es un partido, es una agrupación, es un movimiento que lo que pretende es la anexión de Navarra al País Vasco, que es la aspiración histórica del terrorismo, para después, ya con masa crítica suficiente, proceder a la independencia. Y que eso vaya a ser posible con el concurso de Podemos, si se ganan las elecciones, si suman suficiente, y en contra de lo que dijo aquí en esta casa una profesora de Derecho Constitucional un tanto mal informada, por no decir otra cosa, es decir, si esos ponen en movimiento la disposición transitoria cuarta y entra y se activa el mecanismo para proceder a la incorporación de Navarra al País Vasco y su posterior independencia, España se terminó. España se quiebra en Navarra y si suman Podemos y Bildu, España empieza a quebrarse en Navarra, pero de una manera dramática e irreversible. Iglesias propuso expresamente la colaboración a Bildu en el famoso discurso grabado en la Herriko Taberna, en la sede de los proetarras. Lo que pasó más desaparecido y más importante es que dijo: os propongo que en este momento del fin del sistema colaboremos nosotros, los de Fuerza Radical Izquierda, con vosotros, porque es el momento de desmontar el Estado. Y lo propuso formalmente colaborar con los proetarras, y eso es lo que está pasando y lo que va a pasar. El PP podía haber hecho algo para echar a Bildu de las instituciones, ¿eh? Y no lo podía haber